Hi everyone. Hello. Hi girls. Hello everybody. Okay. So if you want, let's begin. Okay. So let's start with class 5. Fully, if you can share. We are going to share right now common mistakes that we find. Vamos a compartir el documento de la clase 5 en la que estuvimos viendo errores que se presentaron, digamos, en los 3 cursos. Por lo pronto tengamos en cuenta lo siguiente. Por favor, lean, ¿sí?, el cuadrito hermoso que les armamos. ¿Sí? As you can see, we use have and has with different pronouns. Utilizamos have y has, no intercaladamente ni con cualquier persona, sino que fíjense que arriba tienen, ¿sí?, los pronombres. ¿Sí? Sobre todo porque no solo incluimos los pronombres, sino también incluimos la estructura de la pregunta, ¿sí? Esto de que have se va a utilizar con I, you, we y they, ¿sí? Y después has con she, he o it. Tengan esto en cuenta, ¿sí? Por otro lado, el verbo principal, ¿sí?, el verbo que va a estar en past participle. ¿Qué implica esto? Que si es regular, primero vamos a tener que buscar el listado de verbos, ¿sí? Y si es regular, en todo caso, y no lo encontramos en esa lista, le agregamos directamente ed y se resuelve el problema. No es que agregamos ed a todo, ¿sí? Vamos a estar chequeando exclusivamente si está en la lista o no. Bien. Juli, this was sentence or question number 3, 4, no. It was 9. This one over here, 9. Ok, 9. En este caso nosotros encontramos que en algunos tenemos he, ¿no? Refiriéndonos a dad. Entonces, obviamente no vamos a utilizar have, sino vamos a utilizar el has, porque esa es la persona que tenemos. Entonces, comenzamos a formular la pregunta, has he, y el verbo es come, ¿ok? Se mantiene de la misma forma, ¿sí? A pesar de que es irregular. Entonces, has he come home? Queda. La respuesta no va a ser yes, I have, porque estamos hablando de dad, sino que va a ser, vamos a respetar la persona que aparece en la pregunta y la persona que aparece en la respuesta. Entonces va a quedar yes, he, y como he va con has, queda yes, he has. Tengan en cuenta que siempre la pregunta nos va a brindar pistas acerca de cómo contestarla. Si tenemos have, sí arriba, siempre prestando atención al sujeto, volvemos a la respuesta yes or no, depending, ¿sí? Y después chequeamos justamente qué persona es con la que tengo que contestar para saber cómo hacer justamente esa relación, ¿sí? El cuadro en este caso es esencial. Okay, now let's go fully to the second example. Yes, in activity 2, we have Matt's very hungry. He, lunch. El verbo indicado para este era, arriba de todo lo tenemos, not have, ¿sí? Ahora, tenemos que tener en cuenta que have es nuestro verbo principal, ¿sí? Have es irregular, entonces directamente lo vamos a utilizar en su versión had, pero eso no es suficiente. ¿Cómo se forma el presente perfecto? Volvemos entonces, el presente perfecto se forma con have o has y el verbo. Entonces, en este caso tenemos he, vamos a utilizar has, en negativo, hasn't. Y el verbo, como les digo, lo tenemos que pasar, entonces va a quedar he hasn't had lunch. ¿Sí? Esos son los errores que nosotras encontramos, así que tengan en cuenta, por favor, ¿sí?, el cuadrito de arriba que nosotras le pusimos. Okay, that's it, Polly, thank you. Good. Okay. Now I want to share with you something else. Vamos a avanzar un poquitito nada más, ¿sí? Seguimos con present perfect. Ahora, nos pareció importante que veamos una diferencia acerca de los verbos porque en particular yo encontré en uno de los audios que ustedes mandaron la tarea pasada, alguien dijo, y está bien, pero vamos a corregirlo porque no tenía por qué saberlo aún, I haven't, se ve, ¿no? Sí, perfecto. I haven't gone to school. Hablando de lo que hacíamos en
cuarentena, ¿sí? Esto es aplicable a todos nosotros, pero ¿qué pasó acá? Tenemos que tener en cuenta que el verbo que vamos a usar es el verbo go, ¿sí? El verbo go es muy particular. El verbo go puede tener dos formas en participio pasado. No sé si en la lista eso aparece, pero si no aparece, ya se los dejamos comentado. El verbo go puede ser been, en pasado participio, o como dice acá, gone. Pero ¿cuándo usamos uno y cuándo usamos otro? Ahí está el tema, porque así como está usado acá, no está bien, ¿sí? Este gone acá no estaría bien. El tema acá, lo esencial es ver cuándo uso uno, cuándo uso el otro. Tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Si la persona solamente fue a un lugar, usamos gone. Pero si la persona fue y vino, ahí usamos been. En el caso de ir a la escuela, ¿sí? Si nosotros queremos hablar de nuestra experiencia y decir yo no he ido a la escuela, ¿sí? O yo no he estado en la escuela, cualquiera de los dos es válido, es el ir y el venir, ¿sí? Entonces, la respuesta que necesitábamos acá era been. I haven't been to school. Lo mismo cuando hablo de mis experiencias de vida y cuento I have been to the United States. No digo I have gone, porque entonces no volví, ¿sí? I have been to Europe. Mentira, ojalá. I have, ¿sí? Entonces, been, voy y vengo, y generalmente lo uso para lo que son las experiencias de vida. Ahora, ¿cuándo uso gone? Cuando la persona fue y no volvió. Ejemplo, llegó a un lugar, no ahora en cuarentena, no sería el caso. Llego, ¿sí? A la casa de alguien, de algún amigo. Bueno, a ver, está Martín, pónganle. No. Y la madre que me dice, se fue al supermercado. Ese se fue al supermercado, no me lo va a decir con been, me lo va a decir con gone porque el chico no está en la casa. Entonces, no, he has gone to the supermarket. ¿Sí? El primer ejercicio que ustedes van a hacer tiene que ver con el verbo go, como been o como gone. Esencial esto de se fue y se quedó allá o fue y vino. Para esto les voy a mostrar cuál es la actividad que proponemos. No, ¿cuál es la actividad que proponemos? Acá, present perfect. Nos vamos a enfocar en el lado izquierdo, ¿sí? Been versus gone. Tenemos two activities. La primera es para que ustedes deduzcan, ¿sí? Activity A, read the sentences and answer the questions. Fíjense que las dos oraciones son muy parecidas. Adam's been to Mexico. He really enjoyed it. 2. Adam's gone to Mexico. He's coming home on Friday. Entonces, la pregunta para las dos es la misma. Is Adam in Mexico in number 1? Is Adam in Mexico in number 2? ¿Sí? Primero respondemos eso. Con un yes o un no ya nos alcanza, ¿sí? Entonces ya con eso armamos la regla. ¿Cuándo usamos been? ¿Cuándo usamos gone? ¿Cuando la otra persona volvió o no? Opcionalmente acá les dejamos para que vean un video en YouTube que explica de nuevo la diferencia para que lo refresquen cuantas veces sea necesario. Y acá... Hasta el minuto, perdón, hasta Sí. el minuto 1.8, después hay una ejercitación aparte en el caso de que quieran seguir practicando, si hay algunos ejemplos ahí, pero la explicación está hasta el minuto 1.8. Así que con que miren un minutito de video estamos, ¿sí? No es mucho, no le sacamos tanto tiempo. Y Activity B, acá es donde lo van a poner en práctica. Esto se completa solamente con been o gone. Estuvimos re buenas, ya les dimos el have y el has, cosa de que ustedes ni tengan que pensar en el verbo have o has, ¿sí? Entonces, ejemplo. Are Jack and Sarah at home? No, they've gone to the cinema. Fíjense lo que decía hoy. Si están en casa, no. Y si no están en casa, después me aclara algo del cine, es que se fueron al cine, pero todavía no volvieron. Entonces usó gone, ¿sí? Este ejercicio es un poquito más sencillo, como les decía, es solo ubicar el verbo been o el gone. El has o el have están, tal vez están abreviados, ¿sí? Pero no los tienen que ubicar ustedes. Ok. Next one. Gaby. Yes. Well, the next part is about two adverbs. O sea, en este caso vamos a trabajar con ever, never.
como decía Juli recién, tiene que ver con life experiences. Vamos a contar cosas que hemos hecho y cosas que no en nuestra vida, por ejemplo, en este caso. La actividad C dice, now choose 4 verbs and ask someone you know using ever. Por lo tanto, vayan relacionando que ever lo vamos a emplear en las preguntas. Example, have you ever eaten Mexican food? Bueno, la persona que responde, que va a ser alguien a quien ustedes le pregunten, van a tomar nota de la respuesta, que va a poder ser yes or no. Acá no hay muchas variantes. Yes, I have. No, I haven't, porque estamos hablando en primera persona, la persona responde por sí misma. Los verbos que vamos a elegir son los que están en el recuadro de abajo. La consigna dice, y en esto recalco para que no haya confusión, choose 4 verbs. Tienen buy, clean, eat, fly, lose, study, meet, and read. Como les dijimos hace un ratito, presten atención a si esos verbos son regulares o no, porque de eso va a depender la forma en que armemos el participio, ¿no es cierto? Bien, una vez que armamos esas preguntas y tomamos nota de las respuestas, vamos a pasar a Activity D, que dice, then write 3 other sentences with never. En este caso aparece otro adverbio, que es el que vamos a usar para referirnos a cosas que no hemos hecho nunca aún. Observen bien, presten atención la posición en la oración. Primero vamos a usar la persona, en este caso my cousin, luego usamos el verbo auxiliar que va a ser has o have, en realidad va a ser has en todos los casos porque ustedes van a hablar de un tercero, no de ustedes, así que va a ser has. Y además otra cosa a tener en cuenta, la palabra, el adverbio never, de por sí tiene una connotación negativa. Por lo tanto, el verbo va a aparecer siempre como has, no en la forma negativa. O sea, es incorrecto decir hasn't, never. Esa opción no existe. Entonces digo, my cousin has never studied French, por ejemplo. Bueno, entonces la idea va a ser 4 verbos para la primera parte, para exercise C, y 3 que hayan quedado, que ustedes elijan para contarnos algo sobre alguien, vuelvo a decirles en tercera persona, utilizando never, para decir lo que nunca hayan hecho. Okay, I've got a question. In activity C, do we have to write question and answer? We didn't discuss on that. What do you think? Yes, maybe we can ask them to write the answer. Yes, 4 short dialogues. Acá, sí, una vez que hacen esa entrevista, lo escriben. Son 4 diálogos cortitos, ¿sí? A, siempre van a ser ustedes, porque son los que hacen la pregunta. B, va a ser la persona que ustedes nos contarán o no, que responde, ¿sí? Puede ser mom, dad, brother, sister, cousin, my friend, ¿sí? Que obviamente, si no saben inglés, y si no saben inglés, obviamente que les van a preguntar en español y ustedes lo van a pasar todo eso a inglés, ¿sí? Acá. Otra cosita que me parece importante, en el ejemplo que tenemos eaten, ¿sí? Usé el verbo eat. Listo, no lo vuelvo a usar. No quiero todas las preguntas con listo. Le cambio acá, entonces pregunto, have you ever eaten Mexican food? Have you ever eaten Chinese food? Have you ever eaten Indian food? ¿Sí? Cambio el verbo, voy usando otro. Y también puedo cambiar lo que sea acá. Obviamente que comer siempre va a ser comida. Pero study puede ser cualquier asignatura. Read, podemos leer un montón de cosas, ¿sí? Entonces, y tampoco me sirve have you ever cleaned? Have you ever lost? Lost what? Cleaned what? Yes? Okay, good. And in D, 3 sentences with never. That's right. Anything else about the activity? No, about the activity, no. I think that we are covered. Okay. Bien. Last but not least, bien, con respecto a las tareas pendientes, por favor, pónganse al día. Hemos mandado varios mensajitos respecto, digamos, de las actividades que quedaron pendientes. Por ejemplo, class 2, yes, 2. ¿Por cuál vamos? Vamos por la C. O sea, class 2 es de marzo, class más o menos. 2,
Exactamente. Vamos en Marzo, junio. no, exacto. Porque después lo que va a pasar es a nosotras nos cuesta mucho empezar a chequear quién terminó, quién no terminó. Tenemos todo anotado, por supuesto, pero la realidad es que no podemos estar volviendo a chequear lo que corresponde al mes de marzo. Con lo cual les pedimos que por favor todas aquellas respuestas que hemos enviado, que las chequeen, para que en definitiva puedan ver si efectivamente la tarea está completa, porque si no es trabajo que ustedes hicieron y que para nosotras no está terminado. ¿Ok? Juli, you Sí, go. yo ese comentario lo hice en varios mensajes privados, cuando corrijo la tarea, les pongo una nota de concepto, pero si, por ejemplo, la clase pasada pedimos 2 partes de tarea, una escrita y una oral, a muchos les faltó el oral. Entonces, la parte escrita puede estar excellent, ¿sí? Para mí de concepto es un excellent, pero sin la parte oral, el trabajo queda como incompleto, ¿sí? Entonces, eso, a mí, por ejemplo, me faltan 5 o 6 alumnos, que no es mucho, pero son. No, pero a Pero mí a las me chicas les faltan mucho. más. Después, una clase que fue, creo que más o menos la 2, falta la parte del Las 4 project. también. ¿Sí? Lean con atención las consignas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, son 3 ejercicios, no son 2. Leo toda la página, ¿sí? Miro los videos, que para algo los hacemos, ¿sí? Bien, Había gente que no sabía que tenía que hacer parte oral. no. Y los Eso lo aclaramos en mensajes. el video. Los mensajes, por favor, contéstenlos, y les escribimos a todos de forma personal justamente para tener otra llegada, así que si pueden responderlos va a ser un segundo. Obviamente no cuando sea un excellent, un very good, pero sí si les course. ponemos, faltó tal cosa, ¿te acordás que dijimos tal otra? En ese caso que es un poco más personalizado, sí. ¿Alguna otra Bien. cosita? Gaby, yes, the theory. Yes, something else is, remember please to read the theory. Cuando les digo the theory nos referimos a las referencias gramaticales o los cuadros que nosotras les hemos puesto, especialmente por ejemplo en la clase 4, que era todo present perfect, porque notamos que si no, por ahí lo que han hecho en el caso de algunas correcciones que hice yo, es repetir la estructura del pasado, que es diferente, es otro tema. Entonces, bueno, por favor recurran a la parte teórica para reforzar cómo se usa el tiempo verbal y cómo se estructuran las oraciones o las preguntas. Usen eso también como una ayuda, como un apoyo. Well, I think that's all. Okay, sí. Okay, girls. It was a pleasure as always. Okay, and we see each other very soon. Okay, yes. Take care. Stay safe. Take care and stay safe. Okay, Bye. bye-bye.